Seminario Internacional de las Familias. La plática, quería hacer un paréntesis solamente para recapitular qué es lo que hace Global Center for Human Rights. La organización tiene 3 líneas de trabajo principales. Nosotros estamos basados en Washington, D.C., porque monitoreamos los organismos internacionales, le damos seguimiento día a día para asegurar que lo que ahí se acuerde o contrarrestar, mejor dicho, que lo que ahí se acuerde no afecte nuestra cultura. Trabajamos para que sea de vuelta el pueblo de cada una de las naciones, los pueblos de las Américas, quienes ostenten el poder y que no sean estos organismos quienes decidan por ellos. Esto lo hacemos, bueno, además de esta primera parte del monitoreo que hacemos en los organismos internacionales para influir en la legislación internacional, que ya les platicaba Sebastián y que yo les voy a platicar un poco más a fondo. También llevamos a cabo o nos enfocamos al litigio internacional, únicamente internacional, no hacemos litigio nacional, es decir, en cortes internacionales. Ya Brian les platicaba de uno de los casos más importantes que tenemos en este momento en la Corte Interamericana, el caso Beatriz en contra de El Salvador, en el que se puede decidir el futuro de América Latina, o mejor dicho, pues sí, el futuro de América respecto del tema del aborto. Y por último, también otra de las líneas de nuestro trabajo es dedicarnos a ubicar quiénes son las gentes que tienen las credenciales adecuadas y que estas gentes empiecen a comprometerse y a ser parte de estos organismos internacionales, es decir, que sean tomadores de decisiones, porque hoy en día hemos llegado a la situación que enfrentamos porque hemos estado o estuvimos ausentes por muchos años en estas batallas. Así, sin más preámbulo, entonces doy inicio a mi parte de la charla, que es la legislación internacional, el entramado de la legislación internacional y descubrir si en realidad esto es una apuesta en contra de la familia. La siguiente, por favor. Lo primero es decir que estos organismos internacionales, como ya bien lo explicaba Sebastián, fueron creados por lo menos con una visión antropológica de la persona. En realidad, el propósito de estas organizaciones sí era el proteger a la persona. Tenían a la persona como el centro de la discusión y la discusión estaba en cuáles iban a ser las obligaciones de los estados de proteger estas máximas que se habían acordado o mínimas que se habían acordado por quienes elaboraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el siguiente, por favor. Esta visión antropológica estuvo presente hasta hace unos 30 años, en los que la persona se sacó como el centro, la familia se sacó como el centro de la discusión y se dio paso entonces a una visión en la que la persona está fuera del centro de la discusión y que ahora es la persona la que se tiene que adaptar a lo que el Estado quiera, a lo que los gobiernos quieran, a lo que los países, los intereses de los grandes países quieran. Eso es como hoy en día funcionan estas instituciones. Sin embargo, esa visión antropológica de la persona, siguiente por favor, está plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ya mencionaba Sebastián, estamos celebrando este año el 75 aniversario de esta declaración. Esta declaración no es obligatoria, no es jurídicamente obligatoria para los estados. Se crearon después otros instrumentos que son parte de la legislación internacional, que son los que sí son obligatorios a los estados. La siguiente, por favor. Estos son los tratados, el tratado, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado, específicamente, si vamos al texto de lo que dice el tratado, protege a la familia. En su artículo 23.1, el tratado, este pacto establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que
tiene el derecho a la protección del Estado. El artículo 23, en su fracción segunda, dice que el derecho concede el derecho al hombre y a la mujer para contraer matrimonio. Y el artículo 18, en su fracción cuarta, dice que los estados tienen la responsabilidad de proteger la libertad de los padres, de garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Esto es lo que los países acordaron. Esto fue a lo que Costa Rica se comprometió, a lo que México se comprometió, a lo que Argentina o cualquier otro país que es parte de este tratado se comprometieron. La siguiente, por favor. Ahora bien, lastimosamente el papel de estas organizaciones se ha desvirtuado. Ciertos grupos que han estado participando por años en estas organizaciones, de manera principal en las Naciones Unidas, se han encargado de torcer y de usar a esta organización para utilizarla como un instrumento de imposición de una agenda. La siguiente, por favor. Estas organizaciones, por ejemplo, solamente para darles una idea, Amnistía Internacional, todos han escuchado de Amnistía Internacional porque va por los países señalando a los estados cuáles son las violaciones de derechos humanos que comete. Amnistía Internacional ha estado participando en Naciones Unidas desde 1963. Planned Parenthood, que también muchos de ustedes estarán familiarizados con esta organización porque es la organización proveedora de aborto que la más grande en el mundo, ha estado presente en Naciones Unidas desde 1970. Human Rights Campaign, que es una tremenda organización basada en Washington, sobre todo enfocado a todo el tema de la agenda LGBT, ha estado presente en Naciones Unidas desde 1991, es la más reciente. Y así les puedo ir enumerando una cantidad de organizaciones que son activistas, que se dedican a promover ciertas agendas que están hoy en día incrustadas en la estructura de la organización, de estas organizaciones, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Estas organizaciones, junto con otros países, junto con otros empresarios, porque no solamente es organizaciones o países, sino también empresarios, se han incrustado en este sistema para llevar a cabo una imposición ideológica, la siguiente, por favor, una imposición ideológica en la cual los estados, los gobiernos, nosotros como personas ya no tenemos voz. Ahora, quienes deciden como nosotros, lo decía Sebastián, son estos órganos supranacionales que no fueron creados con ese fin. Fueron creados para dedicarse a proteger los derechos de la persona. Ese era su fin. Y hoy en día están siendo utilizados para proteger los intereses de ciertos gobiernos, de ciertos estados, de ciertas organizaciones y, por supuesto, como les decía, como un instrumento para imponer toda una agenda. Y un instrumento porque, claro, estas organizaciones tienen un poder tremendo. Naciones Unidas está compuesta por 193 países. Esto, lo que Planned Parenthood, lo que Amnistía Internacional logre introducir en un documento de Naciones Unidas, va a tener un impacto en esos 193 países. O sea, han sido no solamente muy inteligentes, sino además muy estratégicos. Saben en dónde se debe trabajar para tener un mayor alcance de un solo golpe. Toda esta imposición que se viene llevando a cabo, la siguiente, por favor, esta imposición que se viene llevando a cabo está pasando por encima de lo que los estados acordaron en los tratados internacionales. Yo les mostraba hace un momento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmó Costa Rica y que expresamente protege a la familia. Bueno, esta imposición no le importa, está llevando a cabo esta supuesta interpretación y está eliminando e incluso cambiando el sentido original de estos tratados. Pero no solamente está destruyendo los tratados internacionales o pasando por encima de los tratados internacionales, también está pasando por encima de las leyes nacionales. ¿Por qué? Porque cuando los estados se comprometieron a esos tratados, se aseguraron que en su legislación nacional
estaba contemplado lo que se contemplaba en el tratado para que no hubiera una contraposición, si no, no hubiesen podido estar en la disposición de unirse a este tratado. Encima de todo, menoscaban la democracia. La Organización de Estados Americanos, por ejemplo, entre sus 4 pilares fundamentales dice, uno es la democracia. Bueno, esta imposición, no hay algo más antidemocrático que esta imposición, porque pasa por encima de los gobiernos, por encima de nuestras leyes y sobre todo por encima de la voz del pueblo. Y por supuesto, esta imposición merma la soberanía, socava la soberanía de los estados. La siguiente, por favor. Para seguir como adentrándome en el tema, primero voy a detenerme para decirles qué es la legislación internacional. Es más, qué sí es la legislación internacional y qué no es la legislación internacional. Nosotros nos referimos a legislación internacional porque es la forma más fácil y realmente, de hecho, vamos a ver que todo es parte de esta legislación. Pero de derecho, lo único que es legislación internacional son los tratados internacionales. Los tratados internacionales, les decía, han pasado por un proceso en el interno en los países, es decir, se le llama primero una firma y el segundo paso es la ratificación. La firma es un acto protocolario del Ejecutivo en donde dice me quiero unir al tratado, pero es la ratificación cuando realmente surte efectos esta firma, digamos, ¿no? O esta voluntad del Estado de unirse al tratado. La ratificación, dependiendo del país, va a pasar por un proceso legislativo interno en el cual puede pasar por ambas cámaras o puede pasar por una cámara. En Costa Rica ustedes tienen solamente una cámara. Entonces, aquí sería una cámara. En México, por ejemplo, tenemos diputados y Senado, diputados y senadores, y son los senadores quienes tienen que encargarse del proceso de ratificación. En ese proceso de ratificación, lo que los legisladores hacen es revisar las disposiciones de estos tratados para asegurarse que esas disposiciones no contravienen la ley interna y que entonces el país está en posibilidad de unirse a ese tratado. Sin embargo, y estas organizaciones y estos países y estos empresarios, sabiendo que los tratados internacionales, que sí es legislación internacional, no favorecen la agenda que ellos quieren promover y quieren imponer, pues han creado otros instrumentos o han usado, mejor dicho, otros instrumentos que es la forma de trabajar en las organizaciones internacionales. Espero que me esté dando a entender, es muy complicado y trato de simplificarlo, pero sé que es complicado, así que lo voy a volver a repetir. Las organizaciones internacionales, para que me puedan seguir, funcionan como un parlamento, como un congreso. Existen comisiones y esas comisiones trabajan los proyectos, digamos, que en este caso en los organismos internacionales se llaman resoluciones, y luego esas resoluciones se pasan al pleno, que es la Asamblea General. Ese es como el proceso. Entonces, esas resoluciones es el instrumento que día a día cuando se reúnen los países, se sientan y se discuten. Estas resoluciones son las que Sebastián les comentaba, se deciden en a puerta cerrada únicamente con quienes son representantes del Estado. Nadie que no tiene una credencial del Estado, es decir, que no es diplomático, puede estar dentro de esas negociaciones. Nosotros hemos tenido la gracia o tenemos la gracia de estar dentro porque contamos con el apoyo de varios gobiernos que estamos ayudando. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, estamos asesorando al gobierno de El Salvador, pero también tenemos otros gobiernos que hemos podido estar asesorando al más alto nivel y ellos nos han dado esta credencial y por eso podemos estar dentro de estas negociaciones. Cuando uno está en esas negociaciones, entonces es una mesa redonda a puerta cerrada en donde el diplomático levanta la mano y dice lo que ellos quieren y se los voy a mostrar más adelante. Entonces, las resoluciones es el día a día de estas organizaciones. Tenemos las declaraciones, que las declaraciones son como ciertas declaraciones, o sea, son ciertas cláusulas que los países, que ciertos países que están en posibilidad de hacerlo se unen, ponen en un papel y se publican. Es decir, por ejemplo, cuando yo estaba en Naciones Unidas,
en el 2008 era eso, era imposible hablar de orientación sexual e identidad de género. Era algo que era todavía aberrante para muchos países. Se hizo una primera declaración sobre orientación sexual e identidad de género. Y en esta declaración únicamente se pudieron unir los países europeos y los países nórdicos, que eran los que estaban impulsando esta declaración. Muchos de nuestros países quedaron fuera, ¿por qué? Porque todavía no estaban en la posibilidad de unirse a ella. Y finalmente son las observaciones. Es el otro instrumento que se utiliza para imponer, o que es el trabajo diario en estas organizaciones, pero que se utiliza para la imposición de esta agenda. Y estas observaciones son realizadas por los supuestos expertos que más adelante les voy a mostrar. Bueno, es la siguiente, por favor. Nada más para concluir, los tratados internacionales son como unos, para hacer la comparación y me puedan seguir, son como si fuera un contrato. Cuando ustedes firman un contrato, hay cláusulas muy específicas y de hecho se firma un contrato para que haya certeza jurídica, es decir, para que ambas partes sepan cuáles son sus obligaciones y que el día de mañana no vengan a decir, no, yo no dije esto, yo dije aquello, etcétera, ¿no? Entonces, en el contrato se consta cuáles son esas obligaciones. Los tratados internacionales es lo mismo. Los tratados internacionales son justamente las cláusulas que los países acordaron y que dijeron, a esto sí me comprometo y si es en estos términos, yo tengo estas obligaciones. Hoy en día estos tratados se han cambiado y perdón, voy a seguir. La siguiente, por favor. Para seguir, incluso para asegurar que de verdad esta certeza jurídica, porque ya no estamos hablando de individuales, ¿no? Cuando hablamos de contrato estamos hablando de intereses individuales. Cuando hablamos de tratados estamos hablando de intereses internacionales, de los intereses de las naciones, de la soberanía, lo que está en juego. Entonces, para dar más certeza a estos actos, a estos tratados internacionales, no solamente se dispusieron las cláusulas expresas para saber que los países supieran sus obligaciones, además se hizo una convención específica para que los países supieran cómo interpretar esas disposiciones, porque indudablemente se iban a presentar casos en los que la disposición requería una interpretación y así surge la Convención de Viena sobre los tratados. La siguiente, por favor. La Convención de Viena sobre los tratados también fue un tratado que se negoció por los países de todo el mundo en el que acordaron cuáles iban a ser las reglas específicas de la interpretación. Siguiente, por favor. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre los tratados marca las reglas de interpretación, la principal regla. La principal regla es un tratado se tiene que interpretar de buena fe, de acuerdo al sentido común y corriente de las palabras, al contexto en el que este tratado se firmó y a su objeto y su fin. Es decir, este sentido corriente no es lo que se respeta hoy en día con esta interpretación evolutiva que Sebastián les explicaba. El contexto tampoco se respeta porque hoy en día justifican que las sociedades han cambiado, que las sociedades han progresado y que entonces también los textos deben de progresar. Y por supuesto no se respeta su objeto y su fin, porque el objeto y el fin, como les decía en un principio, era la protección de la persona. Y hoy en día estos tratados privilegian a ciertos grupos y socavan los derechos de una gran mayoría. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, esta legislación internacional es el día a día y quería en esta charla explicarles y mostrarles cómo es esta legislación. Así que espero que me puedan seguir. La primera parte siguiente son las resoluciones. Las resoluciones, yo les decía, la siguiente, por favor. Las resoluciones, yo les decía, se sientan los países en una mesa cerrada, se presenta un primer documento, es el documento borrador, y sobre ese documento se trabaja. Este es un extracto de una resolución del año 2022. Esto fue la Asamblea General de Naciones de la Organización de Estados Americanos y esta resolución era una resolución sobre la mujer. Para ir tomando como una minuta de lo que sucede en estas reuniones, lo que se hace es que se va poniendo las siglas de los países que apoyan o que no apoyan que se introduzca o no se introduzca tal lenguaje. Para ustedes, Costa Rica, CR, es
las siglas de su país. Entonces, ¿qué es lo que dice en este párrafo? Estaban hablando del acceso universal a la salud sexual y reproductiva. En el ámbito internacional, la salud sexual y reproductiva es aborto. Brasil y Trinidad, Santa Lucía, Paraguay, Guatemala, Brasil y Trinidad y Tobago pedían que se eliminara el reconocimiento de los derechos sexuales. Es decir, el párrafo, voy a volver atrás un segundo, dicen, estaban tratando de acordar el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Estos primeros países dicen, no, yo quiero que se borre ese término, por eso aparece tachado. Esto yo no lo hice, esto es así como son las minutas de las resoluciones. Ellos dicen, nosotros no lo queremos. Sale Canadá, México, Uruguay, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, no pueden aceptar que se borre. Es decir, Costa Rica apoya que se promueva el aborto. Lo mismo con los derechos reproductivos, ¿no? Costa Rica no puede aceptar que se borre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la legislación de Costa Rica hasta hoy en día respecto del aborto? ¿Es totalmente libre? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que su representante ante la Organización de Estados Americanos, dentro de estas negociaciones, promueve mediante una resolución que el aborto sea parte de esta legislación internacional, no solamente para Costa Rica, porque supuestamente lo tiene, pero para todos los demás países. La siguiente, por favor. Lo mismo, este párrafo. Este párrafo hablaba también de mujeres y hoy en día para introducir todo el tema de los transgénero, entonces se utiliza el término mujeres en toda su diversidad. Aquí, Santa Lucía, Paraguay, Brasil y Guatemala piden que se borre en toda su diversidad. Uruguay, México, República Dominicana, Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, que se quede en toda su diversidad. Yo les pregunto, ¿Costa Rica tiene en su legislación la protección y la promoción de los transgénero o del reconocimiento de mujeres transgénero como mujeres? No. Bueno, sus representantes, así es como lo promueven a nivel internacional. ¿Ustedes sabían de esto? ¿Tenían idea de que esto pasaba a nivel internacional? No, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa con todos los países. Nadie sabe qué es lo que se está cocinando en estas organizaciones. Nadie sabe qué se discute dentro de estos salones. Nadie sabe que su embajadora de Costa Rica ante la OEA es una promotora de estos temas ante estas organizaciones, violando su constitución, violando la ley nacional, ignorando al legislativo e ignorando su voz, la voz del pueblo. Para seguir con esto, como un ejemplo más, ¿y por qué de la importancia de las resoluciones? Porque yo les decía que no son realmente legislación, es decir, no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, sí es el instrumento que utilizan estas organizaciones para imponer esta agenda. Y yo se los voy a mostrar con la siguiente, este párrafo, perdón. Este párrafo es un extracto de la opinión consultiva 2417 de Costa Rica, que ustedes sabrán muy bien sobre esta opinión. Esta es una opinión de la Corte respecto de los temas de matrimonio, uniones entre personas del mismo sexo, identidad de género y expresión de género. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice: con respecto a lo anterior, este tribunal recuerda, por ejemplo, que en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos ha manifestado como algo grave, bueno, voy a pasar eso, es el Consejo, les voy a nombrar las organizaciones: Organización de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, se han expresado ya sobre los temas transgénero. ¿Ustedes saben quiénes son parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas? ¿Quién está en esta oficina? Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante.
para que sepan de quiénes vienen estas expresiones, estas observaciones, ¿no? Luego, en el siguiente párrafo dice, en ese mismo sentido, en varias resoluciones del año 2008, la Asamblea General de la OEA expresó que las personas LGBT, bla, 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 es decir, las resoluciones. La Corte no puede acudir a los tratados porque no existen ninguno de estos términos en los tratados, que son jurídicamente vinculantes para los países. ¿Qué hace? Acude a estas resoluciones, que no son legislación, se le llama, se le dice ley blanda, es decir, no es legislación, son simplemente antecedentes que se van creando, pero no son jurídicos, no les debería de obligar a los países, pero hoy, utilizando las estructuras de estas organizaciones, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces se usan estas resoluciones para llevarlas como si fuesen un antecedente jurídico que les obliga a los estados. Y bueno, yo les decía a ustedes en Costa Rica, la siguiente, por favor, tienen muy de conocimiento el tema de la opinión, porque bueno, ustedes fueron justamente el estado que presentó esta opinión, ¿no? O el gobierno, mejor dicho, presentó esta opinión para no tener responsabilidad frente al pueblo. Es decir, ¿qué hizo el gobierno? Pues mira, yo voy a la Corte, le digo y le pregunto, ¿qué tengo que hacer sobre estos temas? La Corte, como yo sé que está compuesta por jueces que son progresistas, entonces va a tener una resolución favorable. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a decir, no fui yo, fue la Corte la que me dijo que tenía que hacer esto. Y entonces ya ellos no tienen responsabilidad frente a ustedes. Ustedes le reclaman al gobierno, ¿qué va a decir el gobierno? Ah, no, pero fue la Corte, yo no hice nada. Cuando en verdad el gobierno fue el que le sirvió el plato a la Corte para que la Corte luego se los volcara a ustedes en la cabeza. Por último están las observaciones, que es el otro instrumento que yo les decía. Las observaciones son estas recomendaciones de los supuestos expertos a los países. La siguiente, por favor. En esta laminilla que ustedes están viendo, entonces dice, la experta de derechos humanos pide a Costa Rica despenalizar el aborto. ¿Quién es la experta de derechos humanos para Naciones Unidas? La siguiente. Ella es la doctora T, así se dice llamar ella misma. Es la relatora especial sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental. ¿Cuál es su currículum o cuáles son sus méritos para que ella se considere experta en salud? No salud sexual, reproductiva, salud. Ella es miembro del Consejo de Safe Abortion Action Fund, miembro de Global Doctors for Choice, Sex Workers Education and Advocacy Task Force, que básicamente el Sex Workers es la prostitución, o sea, promueven la prostitución como un trabajo que debe de ser protegido. Y finalmente tiene una publicación, un libro que es una guía sexual sobre la salud y el placer. Y no voy a decir qué hay en esa guía porque pena me daría explicar qué es lo que dice la doctora T en esta guía. Esta es la experta de Naciones Unidas en temas de salud. Ella fue la que le dijo a Costa Rica, tú tienes que cambiar tu legislación sobre aborto porque si no, no estás cumpliendo con los estándares internacionales. Siguiente, por favor. Un ejemplo más en el tema de los niños, que sé que ahorita es un tema que está candente en este momento porque está en el legislativo. La Convención de los Derechos de los Niños, otro tratado internacional, en el artículo 3 establece que los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y los deberes de los padres. La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que dijo el experto? Que bueno, mínimo, este experto era costarricense. En el 2018, él ostentó, fue el relator de Naciones Unidas sobre temas de orientación sexual e identidad de género. Él, en uno de los reportes que fueron publicados por él o bajo su liderazgo en Naciones Unidas, dijo que la Convención de los derechos del niño incluye la autonomía y el poder decisional de acuerdo a su edad y su madurez. Pero la autonomía del niño estamos hablando, define cuál es el niño y bajo la convención, niño
es desde los 0 años, es decir, reconoce o debería de reconocer al no nacido, hasta los 18 años. Ahí se considera niño, aunque ahora se ha bajado el término de Naciones Unidas, es hasta los 12 años, es de 0 a 12 años la niñez. No solamente eso, además dicen que para eliminar los estigmas respecto de todos estos temas de diversidad de género, lo que tienen que hacer los estados es incluir una campaña educativa y de sensibilización, es decir, lo que nosotros y lo que ya ustedes también conocen como educación sexual. No solamente, la siguiente por favor, no solamente a nivel de Naciones Unidas está protegido este derecho, en la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12.4 dice que los padres y en su caso los tutores tienen el derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. La siguiente, por favor. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso reciente, fue del 2020, el caso Guzmán Albarracín y otros versus el Ecuador? Dijo que los órganos de las Naciones Unidas ya han reconocido la educación sexual como un derecho humano. Los órganos de las Naciones Unidas se está refiriendo a UNICEF, se está refiriendo a UNESCO, se está refiriendo a la OMS, se está refiriendo a todas estas agencias que forman parte de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez, respecto de la educación sexual? Dice que la pornografía, este es un informe que ustedes pueden encontrar online, es un informe que que incluye el tema de pornografía. Respecto de la pornografía, dicen que desde una perspectiva de derechos, es decir, en esta imposición de esta agenda para hablar de derechos de los niños y de la diversidad sexual, es necesario tener un extremo cuidado para evitar que se excluya información sobre la salud sexual y reproductiva para los niños, incluyendo recursos para la educación LGBT. Pues esta pudiera ser categorizada como pornografía en algunos contextos. Es decir, en este texto, en este informe, lo primero que dicen los párrafos anteriores dicen: no hay un consenso internacional sobre el daño que la pornografía hace a los niños. Eso es como relativo, ¿no? Hay niños que se sienten muy felices después de ver pornografía y hay niños que sí les causa cierto disturbio. Entonces no hay un consenso. Y por eso no podemos prohibir exponerlos a la pornografía y no podemos prohibir exponerlos a prácticas homosexuales para que ellos puedan, porque estas prácticas o estas imágenes se pueden considerar pornografía, pero por el contrario es información clave para que los niños puedan tener una correcta educación sexual y hacer sus decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Todas estas observaciones, todas estas resoluciones que yo les he ido mencionando, después se consideran como estándares internacionales. Y hoy en día, como los organismos internacionales miden a los estados, es decir, hago un paréntesis nada más para explicar que estos organismos internacionales tienen mecanismos de seguimiento, es decir, les piden cuenta a los estados si ya cumplieron o no con los tratados internacionales. El problema es, cierro el paréntesis, el problema es que no les piden cuentas sobre lo que se estipuló, sobre las cláusulas que constan en los tratados. Les piden cuenta sobre estos estándares o estos antecedentes que ellos van creando. Y después, estos antecedentes o estos estándares se les imponen a los estados como obligaciones y se les pide y se les presiona para que adecúen su legislación nacional a estos estándares. Voy a ir más rápido porque se me acaba el tiempo. Siguiente, por favor. Para esta imposición, las organizaciones internacionales, por supuesto que han tenido que arrancar, o es decir, que usar toda su artillería, todas estas agencias, todas estas comisiones que forman parte de estas organizaciones están metidas en esta imposición. Les acababa de mostrar el
ejemplo de UNICEF, que, como les decía, UNICEF es la Agencia para la Protección de la Niñez. En realidad lo que podemos concluir, y para empezar a cerrar, es que estas organizaciones están secuestradas por los que les decía siguiente, están secuestradas por estas organizaciones, están secuestradas por ciertos estados que tienen interés, están secuestradas por empresas y están secuestradas por poderes que están por encima de los estados. Siguiente, por favor. Y por eso es la razón de existir de Global Center for Human Rights. Si nosotros no estamos presentes ahí, si nosotros no nos metemos a estas negociaciones, nadie de nosotros sabría lo que está sucediendo. Nadie de nosotros sabría que lo que hoy se discute en su parlamento nació y fue creado en estos salones cerrados, en estas resoluciones. Esto, si ustedes revisan las resoluciones, en las resoluciones van a encontrar todo las discusiones de la agenda progresista que hoy en día están sucediendo en sus estados. Siguiente, por favor. Por eso les decía que esta imposición lo que hace, y lo insisto, o lo enfatizo, es ignorar la autoridad de los gobiernos, menoscabar la legislación internacional, anular la autoridad de los legisladores y silenciar a la voz del pueblo, que eso es lo más grave. Siguiente. Por eso en Global Center nosotros lo que buscamos es devolverle la voz a ustedes. Pero para devolverles la voz, nosotros necesitamos que ustedes tengan voz, que ustedes se activen y que ustedes hagan resonar la voz que nosotros les estamos devolviendo. Por eso es tan importante trabajar en alianzas. Y aunque es cierto que les acabo de presentar un panorama de cierta forma trágico tal vez, o impresionante, porque es algo que ustedes no sabían, un problema que no sabían que ustedes tenían, un problema más que hay que enfrentar, la verdad es que se puede ganar. Y ya Maloro les decía, no venimos aquí a presentar casos trágicos o a que todos salgamos con la capa caída. No, por el contrario, nosotros lo que hemos experimentado desde Global Center for Human Rights es que se puede ganar en la medida en la que nosotros nos comprometamos. Se puede ganar en la medida en la que tengamos una posición fuerte y clara y defendamos nuestros valores. Nosotros hemos tenido una experiencia muy buena aquí en Costa Rica. Bueno, Fabricio Alvarado, que es un guerrero de quien van a escuchar más tarde, ha sido un gran aliado en todos estos temas. Él personalmente se ha echado al hombro la causa y él ha hecho pronunciamientos desde su curul, desde su silla, y esto nos ha ayudado a que por lo menos en el 2023 la posición de Costa Rica fue un poco más moderada. No fue buena, no respetó su ley, por supuesto, pero por lo menos fue más moderada, ¿no? ¿Por qué? Porque le hicieron un comunicado a la embajadora para llamarle la atención. Y es que ustedes tienen que entender que el poder está en ustedes, no está en estos organismos, no está en la embajadora, no está en los estados, el poder está en ustedes. Y en la medida en la que nosotros nos movamos, podemos influir. En esta organización, Asamblea General de la OEA, y se los digo para que vean la forma en que esto se puede ganar, cuando comenzamos la organización, ustedes tienen idea de la composición de los gobiernos en este momento en América Latina. La mayoría están tirados a la izquierda y junto con la izquierda, sobre todo este progresismo, o sea, esta agenda cultural que la izquierda de hoy en día ostenta junto con toda la parte del gobierno, ¿no? Cuando comenzamos la sesión, yo pensaba y decía, ¿cómo vamos a hacer para por lo menos dar la pelea? O sea, estamos enfrentándonos con Estados Unidos, con México, con Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana ahí agregado que no tenía nada que ver, estábamos enfrentándonos con Chile, con Colombia, es decir, estábamos enfrentándonos con los países que en la Organización de Estados Americanos son los países más potentes. Y yo decía, Canadá, imagínense. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Bueno, no sé cómo hicimos, en realidad no lo hicimos, lo hizo Dios. Nosotros simplemente le servimos como un instrumento, estuvimos ahí presentes para Dios. Estuvimos ahí presentes y fuimos la voz
que ustedes no han podido tener. Ahí justamente les dejamos saber a las gentes, a los gobiernos, oye, esto es lo que rige en tu gobierno. Oye, qué raro, porque aquí tu embajadora está diciendo otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasaba? Había llamadas y había movimientos y entonces las posiciones cambiaban. Por este año es la primera vez yo tengo trabajando en estos temas desde el 2007 que me fui a Naciones Unidas, en estos temas más, pero en el 2007 me fui a Naciones Unidas. Desde el 2007 que estoy en Naciones Unidas, estuve 5 años y tengo 10 años dando seguimiento a la Organización de Estados Americanos desde el 2013, nunca había visto una resolución en la que pudiéramos sacar todo el lenguaje que ellos estaban tratando de imponer para avanzar su agenda. Este es el primer año que lo hemos logrado. Y como les decía, no es por nuestro mérito, por supuesto, el mérito es de Dios, de alguien de una fuerza mucho más grande que simplemente nos está llamando a cumplir una misión que Él ya la tiene planeada, que Él ya la tiene trazada y que simplemente nos invita incluso a tener el honor de servirles en esta causa. Todavía hay grandes retos que vamos a seguir enfrentando, pero lo que sí quiero dejarles en este momento es se puede ganar y por último, la última diapositiva, por favor. Se puede ganar, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo desde Global Center es empoderar al legislativo y empoderar al pueblo. ¿Cómo? Bueno, dándole los instrumentos y las herramientas para que ellos ejerzan su poder y alcen esa voz, como en muchas ocasiones lo ha hecho Fabricio, a quien en este momento no está, pero que todo el tiempo agradezco por su valentía. También se puede ganar porque los países y los gobiernos saben que no les conviene tener a estos gobiernos supranacionales. ¿Por qué? Porque entonces ellos pierden este poder y entonces esta pérdida de poder es algo que a ellos no les conviene. Así que nosotros también defendemos a los países y por eso nos comprometemos incluso a ir hasta las cortes para llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Y por último, como les decía en un principio, la composición es necesario que nosotros, que ustedes que están acá, que los jueces de Costa Rica, que personas que son expertas, que sí tienen las credenciales, sean las expertas en salud, las que sean las expertas que están en estos organismos. Ustedes pensarán que esto es imposible, no lo es. Hemos de hecho logrado introducir a algunas personas que hoy en día forman parte de estos organismos que son tomadores de decisiones claves en estos organismos y que hoy en día, gracias a su voz, también están siendo un gran obstáculo y están dando la vuelta a esta situación. Así que quiero agradecerles, muchísimas gracias, quiero agradecerles por su atención. Muchísimas gracias de vuelta a todos los organizadores por este enorme esfuerzo. No está perdido, esto es solamente, hoy estamos acá justamente para crear estas alianzas, para conocernos, para platicarles lo que sucede y para decirles necesitamos de su ayuda. Sin ustedes no lo vamos a lograr, pero juntos vamos a poder esto y mucho más. Muchas gracias.